que Julian Assange fue condenado a 50 meses de prisión, algo menos de un año, por haberse sustraído a la acción de la justicia en el 2012 cuando se internó en la Embajada de Ecuador. Obviamente Julian Assange estuvo preso anteriormente, le metían plomo en la comida para que se envenenara, para que se rompiera los dientes. Lo andaban buscando para extraditarlo en el gobierno de Obama y Hillary Clinton, y él hizo eso defendiendo su integridad, y ahora lo condenaron a 50 meses, un año. Insisto que en el gobierno de Trump a Julian Assange no le va a pasar nada proveniente de Estados Unidos, porque Assange ayudó a Trump a ganar las elecciones. Entonces, por otro lado, de Venezuela, brevemente, Eury dijo ya muchas cosas. Yo creo que, como dijo Pompeo, la influencia rusa y China van a determinar el futuro inmediato en Venezuela por todos los intereses que tienen los rusos y los chinos en Venezuela y los intereses que tienen los Estados Unidos en Europa del Este y en Asia. Cuando Estados Unidos ve la posibilidad de intervenir a Venezuela para sacar a Maduro, piensa que China y Rusia pudieran tomar represalia contra sus intereses en los lugares del mundo donde ellos tienen influencia, y dice, no vale la pena pelearnos con China y Rusia por Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene influencia en todos esos países de Asia y Europa del Este, ¿por qué Rusia y China no la pueden tener en un país de América Latina? Obviamente lo de Maduro es insoportable, nadie lo aguanta, nadie aguanta la pésima gestión de Maduro. Es una vergüenza para el liderazgo político mundial el comportamiento de Maduro. Y yo creo que, yo no sé, yo estaba pensando que quizá Maduro pudiera dejar eso en manos de, ¿cómo se llama la vicepresidenta Rodríguez? Delcy. Yo no sé cómo es ella, yo no sé qué perfil tiene, pero en términos yo creo que es abogada, ¿verdad? Y profesora. Sí. Pero creo que dentro del mismo madurismo, porque yo no me atrevo ni a hablar de chavismo, dentro del mismo madurismo, dentro del mismo sistema, ellos deberían reciclarse para ver si cogen un segundo aire. Después que lo que vimos ayer, vamos a esperar a ver cómo los acontecimientos se siguen desarrollando en Venezuela, y realmente un país tan maravilloso y tan rico, pasar por estos niveles de vergüenza internacional debido a una gestión tan pésima es lamentable. Bueno, ahora vamos con el comentario que les había prometido a propósito del Día Internacional del Trabajo. Hoy se celebra, no en todo el mundo, y ustedes verán qué interesante esto, no en todo el mundo, sino en muchísimos países del mundo, el Día Internacional del Trabajo. Bueno, esto tiene su explicación, porque le voy a decir, desde el principio de los tiempos nosotros hemos tenido 5 modos de organización, de producción de la economía, 5 modos generales. Esos modos tienen muchísimas variantes, pero son 5 paradigmas, para decirlo como nos enseñó a decirlo Thomas Kuhn. El primer paradigma económico era de subsistencia. ¿Qué significa eso? Que había poca gente en el mundo, usted cogía los frutos de la mata y se los comía de los árboles, como hacen los animales que no son caninos. Comía y se lo comía, ya, punto. Luego, con la provisión de seguridad y el desarrollo de tecnología y de herramientas, la gente fue creciendo mucho y los depredadores no se comían a la gente. Y entonces apareció lo que se conoce como el fenómeno de la escasez. El fenómeno de la escasez hizo que los humanos reprodujéramos el modo que tiene la tierra. Una mata de mango, cuando los mangos se maduran, caen, y si usted no se los come, ellos vuelven y se reproducen. ¿Qué hicimos los humanos? Imitando la naturaleza, empezamos a sembrar y a cosechar, y nació el modo agrícola que generó el fenómeno de la esclavitud. ¿Por qué generó el fenómeno de la esclavitud? Porque los que no tenían éxito sembrando terminaban trabajando para quienes tenían éxito sembrando, o los que se dedicaban a la siembra tenían menos oportunidades que los que se dedicaban a la crianza de animales, porque la sequía o la lluvia continua, los que tienen ganado no se afectan con eso. De hecho, la palabra ganancia viene de ganado, y la palabra capital viene de cápita, de cabeza de ganado.
La ganadería es un factor clave, más la domesticación de animales en la historia de la economía. Entonces, los que tenían la posibilidad de moverse de un espacio a otro, el movimiento, ganaron fuerza y recursos frente a los que dependían solo de la agricultura y terminaron esclavizándolo. Y ahí nació la esclavitud, que duró, es el segundo modo de producción que duró hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, donde nace por la distribución que se hizo de todo el patrimonio del imperio, se crearon los feudos, y esos feudos dieron lugar al feudalismo. El señor feudal ya no tenía esclavos propiamente dichos, sino que en un feudo, en un espacio de tierra que él controlaba militarmente con el apoyo de la iglesia, entonces ahí tenía gente que vivían para él. Él era el pater familia, los que los romanos llaman el pater familia. Cuando una pareja se casaba dentro de ese feudo, el hombre le llevaba a la esposa al señor feudal para que tuviera sexo con él la primera noche. Entonces todos los que vivían dentro del feudo recibían la protección del señor feudal. Y ya pasamos de la economía de subsistencia al esclavismo, al feudalismo. El feudalismo fue haciéndose menos eficiente debido a la artesanía y a los comercios que vivían en las afueras de las comunidades en Alemania que se llamaban burgos, y de ahí fue saliendo poco a poco el concepto de burguesía, que eran comerciantes intermediarios, y eso fue conectado con el invento de la máquina de vapor de James Watt en Inglaterra, y se fueron dando la aparición de la imprenta, el protestantismo de Lutero, la navegación y el descubrimiento de América. Crearon las bases para la revolución industrial, el comercio triangular inglés, que Juan Bosch define en Composición Social Dominicana, de cómo los europeos empezaron a acumular dinero a partir del descubrimiento de América, del comercio y de la navegación. Entonces eso dio lugar a las formas primitivas de capitalismo, que fue descrito perfectamente por Adam Smith, David Ricardo, y también en una teoría de la acera opuesta por Karl Marx, la teoría del valor del trabajo. Esa forma primitiva del capitalismo que produjeron la revolución industrial, la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial, para que ustedes tengan una idea, las jornadas de trabajo llegaban a 16 horas diarias y a veces no tenían definición en el tiempo. Entonces, eso fue evolucionando hasta que en el año de 1917 se produjo la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y creó un nuevo modo de organización de la economía que se conoce como socialismo, pero que no tiene base científica. Es muy emocional el capitalismo en términos económicos. ¿Qué pasó? Que el capitalismo, se cayeron dos de sus pilares fundamentales y el capitalismo sucumbió en el año de 1990. Es el quinto modo, de organización de la economía. ¿En qué estamos ahora? Estamos ahora en lo que Jeremy Rifkin llama economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa? La economía colaborativa es el punto culminante de la asociación del capitalismo con el socialismo. El socialismo no sirve para generar recursos. Lo que sirve para generar recursos y generar riqueza y agregar valor es el capitalismo. Pero el capitalismo sirve para distribuirla con justicia. Entonces, lo que estamos celebrando hoy en el mundo es precisamente una aportación del socialismo para humanizar el capitalismo, para hacerlo menos animal. Les decía que en la revolución industrial en Inglaterra las jornadas de trabajo eran de 16 horas diarias. Entonces llegó una persona que nunca se menciona, pero que hay que hacerle un reconocimiento hoy, que se llama Robert Owen. Robert Owen era el fundador de la doctrina de la fraternidad y el cooperativismo. Entonces Robert Owen fue que propuso la jornada de 8x3. ¿Qué significa 8x3? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. 8 horas de dormir,
8 horas de dormir, que es el descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo. Esa es la jornada de 8 por 3, que equivale a 48 horas de trabajo a la semana. Entonces ahí se le quitaba prácticamente la mitad a una jornada de trabajo primitiva que era de 16 y que después fue bajando a 12 en la medida que la sociedad se humanizaba. Entonces, esa jornada de 8 por 3 fue institucionalizada en los Estados Unidos en el año de 1886, después que el laborantismo, los sindicatos de trabajo realizaron una conferencia importante en el 1884 y el presidente, no recuerdo cómo se llama, no sé si fuera Wilson, la institucionalizó mediante una ley que se llama Ingersoll. Yo no sé si es por la empresa de relojes, por la fábrica de relojes, pero realmente no he encontrado el dato por qué se llama ley Ingersoll, mediante la cual, si alguien lo sabe, que me lo escriba o lo diga, mediante la cual se creó la jornada de trabajo de 8 por 3, que se institucionalizó en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se celebra el Día del Trabajo hoy? Por la protesta del empresariado, de los industriales, de los empleadores, a aceptar la ley Ingersoll de Estados Unidos. Entonces, en una plaza de Chicago que se llama Hyatt Market, en una empresa industrial, en una fábrica, empezaron la protesta y en esa protesta murieron trabajadores y murió un policía y ejecutaron, colgaron, ahorcaron a trabajadores, los condenaron a cadena perpetua. Ahí estamos viendo la protesta de Hyatt Market en Chicago. Ese es el año de 1884 donde se reunieron los trabajadores en una conferencia y después de eso se institucionalizó la jornada de 8 horas. Por eso todo el mundo celebra esto. Ahora, ¿cuál es el futuro, la perspectiva de esto? ¿A dónde nos lleva? Miren, yo decía, creo que fue fuera del aire con mi compañero aquí, que nosotros tenemos un tema educativo muy fuerte que resolver. Porque me decían mis compañeros que el modelo de educación que nos trajo la conquista española es muy atrasado, basado en la escolástica, que pone la fe por encima de la razón. Y yo pienso que eso es un extremo, lo que le llaman educación confesional. Eso no desarrolla pueblo. Y le decía a mis compañeros que de todos los países colonizados por España en América, ninguno se ha desarrollado nunca. Y que los únicos 2 países de América que han alcanzado el desarrollo no respetan la escolástica. Son protestantes, Canadá y Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuáles son los únicos países del mundo que no celebran en América el Día del Trabajo? Canadá y Estados Unidos no celebran este día, porque para esa cultura el trabajo es sagrado. El trabajo es la leitmotiv de toda su existencia. Y ellos no lo celebran hoy, aunque respetan todas las conquistas que se han hecho. Y esos países, Canadá, Estados Unidos y los países ricos, ¿qué están impulsando? Bueno, yo les citaba a ustedes ahorita a Jeremy Rifkin, es el autor de la tesis de costos marginales cero. Ustedes saben lo que es el costo marginal en economía, el costo que se le agrega a la producción total por la creación de cada unidad adicional. Y él dice que la tecnología y el aumento de la productividad está bajando los costos de las empresas a tal punto de que hay productos y servicios que se van a poder ofrecer gratis. Oigan lo que yo estoy diciendo. Entonces Jeremy Rifkin, le pongo el ejemplo, por ejemplo, le pongo este ejemplo breve para que me entiendan porque ya estoy fuera de mi tiempo. Imagínense ustedes la linterna que tienen en su teléfono. Ustedes tienen en su teléfono celular una linterna que no les cuesta nada, porque la pueden usar sin estar conectados. Pero resulta que si ustedes van a comprar una linterna industrial, una linterna tradicional, ustedes tienen que ir a una ferretería, comprar la linterna y comprarle 2 pilas de la grande o de la chiquita. Cuando ustedes cogen la linterna y se la llevan del supermercado y esa linterna deja de existir en ese inventario, deja de existir en ese almacén. Entonces ustedes se la llevaron y para ellos poner otra linterna ahí, tienen que iniciar un proceso nuevo de costos y de inventario, de transporte, de venta, de comercialización y de producción. En la tecnología no. En la tecnología usted le puede vender la linterna virtual solamente con la batería del teléfono a los 7.000 millones de personas que tiene el planeta y usted se queda con la linterna.
Por eso Jeremy Rifkin dice que los costos marginales van a desaparecer en el tiempo. Y si lo de Jeremy Rifkin es radical, lo de Elon Musk es peor. Elon Musk planteó el año antes pasado que están las condiciones dadas para que el mundo discuta una renta global a los trabajadores, que se les pague sin trabajar, porque Elon Musk dice que en el futuro los robots y la inteligencia artificial van a hacer el trabajo de los seres humanos. La mayoría de los trabajos. Entonces, él dice, ¿qué va a hacer la humanidad con los millones y millones de trabajadores que se van a quedar desplazados porque la economía no los necesita? Pero la humanidad y la demografía siguen creciendo. Entonces él dice, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una renta global, universal a todo el mundo, por simple hecho de ser humanos, por la condición de ser humano. Y eso tiene mucha ventaja y mucha desventaja. Si traemos eso al contexto dominicano, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que mirar esas tendencias. El Día del Trabajo nos encuentra discutiendo la ley de seguridad social. Ya el problema no es de jornada de trabajo. El problema es, y con eso termino, Julio, de la calidad del trabajo y de la cobertura y de la garantía y de las prestaciones. Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, está proponiendo una barbaridad que se llama 996 en China. Él dice que la economía de China está resentida. Está resentida y que para poder dinamizarla otra vez, los trabajadores tienen que trabajar, contrario al 883, tienen que trabajar 996. ¿Qué significa esto? 9 horas de trabajo diaria, de 9 de la mañana a 12 horas de trabajo diaria, de 9 de la mañana a 9 de la noche por 6 días a la semana. Eso es lo que está proponiendo el creador, el dueño de Alibaba, y está considerado una locura por los países desarrollados volver atrás, porque como dicen los suecos, no es trabajar para vivir, no es vivir para trabajar, perdón, es trabajar lo necesario para poder disfrutar la vida con calidad. Qué bueno. Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a